Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme compartir estos momentos que tenemos todas las semanas. Gracias a los cientos de miles de seguidores que tengo, que me escriben y me acompañan en todas las publicaciones. Leo absolutamente todo lo que me escriben, no puedo contestarles a todos porque, bueno, son muchos, son miles, pero gracias, realmente están en mi corazón y me dan ganas de seguir y realmente me acompañan y me siento agradecida y acompañada por ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, hoy estoy vestida ya de primavera porque en Sudamérica empieza el 21 de septiembre la primavera, así que bueno, con tantos colores, así para alegrarnos un poco y tener una buena energía para comenzar esta primavera, así que para todos, así, por eso tantos colores. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de las noticias. De las buenas noticias, de las malas noticias, de la prensa, de las fake news, como se llama, de todas las cosas que están pasando y de los políticos también. No se salva a nadie. Bueno, les cuento una novedad. Se filtró en los últimos días que el presidente de Perú le indicó a sus asesores no divulgar determinados problemas o determinados favores con los cuales le pagaban a algunos artistas, algunos directores de prensa, algunos medios, para no divulgar determinadas cosas y contrataciones a artistas y pidió que no digan nada, tanto los canales como mantener en secreto todo eso. Se filtró la información y le están pidiendo la destitución al presidente de Perú por este motivo. Pero no es solamente Perú el que hace estas cosas. Ustedes saben que en muchos países los presidentes o su equipo le pagan a determinados artistas, a determinados canales, a determinados medios de comunicación, justamente para dar las noticias que más interesan, las noticias buenas, para tapar muchas veces cosas que no son tan buenas y se les paga con puestos, con favores. Eso pasa mucho. Ese tipo de corrupción pasa y cada vez más. No digo que es en todos los países, pero en muchos países. Por eso es que determinados canales, determinados periodistas o artistas también hablan muy bien de un político, de un presidente, hablan muy bien de una gestión, cuando realmente no es la realidad. Y muchas veces ocultan información o dan falsa información. Todo eso es muchas veces porque los gobiernos dan unos dineros extras, dan favores, dan puestos para estos medios, para estos periodistas, para esta prensa, digamos, una prensa que no es real, para que se den determinadas noticias. Realmente esto es malo, pero es la realidad. Es malo porque la misión del artista, la misión del periodista es muy importante. En las enseñanzas de Mokichi Okada, del maestro japonés, explica que el artista tiene la misión de educar al pueblo. El artista tiene que tener una mirada objetiva, no dar su pensamiento, sino una mirada objetiva del tema, de la propuesta, de la información. Y la gente, el pueblo, tiene que sacar sus conclusiones. Bueno, ya que tenemos la misión de educar al pueblo, de transmitir objetivamente los hechos para que el pueblo pueda pensar, es muy importante lo que decimos, porque si hablamos bien, el arte de elevado nivel eleva el espíritu de las personas, eleva el espíritu del pueblo.
Pero si hablamos mal, si decimos cosas equivocadas, cosas que no corresponden, eso es muy malo porque estamos influenciando en la cabeza, en la mente del pueblo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque hoy en día abundan los periodistas o los medios que dicen la verdad, pero también hay algunos que están mintiendo sobre determinados temas o sobre determinados políticos. Y a uno le llenan tanto la cabeza de información que no les permite muchas veces al pueblo pensar como corresponde, pensar y sacar las conclusiones. Por eso yo les sugiero que cada vez que uno escucha una noticia, lea entre líneas y se dé cuenta y razone si están diciendo la verdad o no. Si es real la información o es una información dibujada para que quede más lindo. Ustedes saben, muchos de ustedes saben, yo en mis entrevistas con los políticos, con los gobernantes, trato de ver otro lado de la vida de cada uno. Trato de preguntar, yo no es que hago prensa rosa, pero no me gusta la prensa amarillista o sensacionalista. Creo que cada persona tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad de entrevistar a un presidente, a un político, trato de mirar su parte buena, su parte de la vida interior de la persona, sus actos, su vida diaria, su vida en familia y su pensamiento. Trato de llegar a su corazón, de ver cómo se maneja como persona, como individuo. Porque las malas cosas ya salen en todos lados. Yo creo que cada persona tiene una parte positiva. Bueno, mi idea, mi intención como conductora de televisión es rescatar la parte positiva de la persona y exponerla para que ustedes vean que también esa persona tiene una parte positiva, tiene una parte interna que a veces es muy rica, que a veces no se conoce porque, por supuesto, como los políticos están todo el tiempo como en campaña tratando de ver, de sonreír de la mejor manera para medir más en las elecciones, en su gestión, entonces muchas veces esa parte no se conoce. Todos sabemos que los políticos hacen muchas veces actos que ni se dan cuenta, que actos mecánicamente. Los otros días hubo un presidente de Sudamérica que agarró en brazos a una persona pensando que era un niño, porque todos los presidentes se sacan las fotos con los niños como para mostrarse más humanos, pero esa persona era un enano, una persona pequeñita que no crece más. Y él ni se dio cuenta, el presidente ni se dio cuenta. Como eso hay miles de ejemplos que pasan, que todos los días ellos tratan de figurar, tratan de caminar en lugares donde hay barro, a lo mejor en épocas de campaña, se meten en lugares donde hay mucha pobreza y después nunca más pisan esos lugares o después ni les interesa ni saben con quién estuvieron hablando, pero ni saben tampoco la situación de esa persona o de ese barrio o de ese pueblo. Pero en épocas de campaña se ve todas esas cosas y salen esas noticias. Así que bueno, es muy importante leer entre líneas, sinceramente. Creo que hay que escuchar, hay que ver qué es lo que están diciendo y qué es lo que nos quieren decir. Yo siempre me dediqué a ese tipo de prensa, a la prensa, digamos, humana, para no decirle prensa rosada, prensa humana, prensa donde todos tenemos sentimientos, donde todos tenemos una parte buena y una parte mala. La mala es conocida por todos, pero siempre hay algo bueno, algo positivo. Esa es mi tarea como conductora. A mí me gusta rescatar la parte positiva de la persona que tengo enfrente, de la persona que tengo al lado mío, del entrevistado.
Esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo todo, absolutamente todo lo que me acompañan. Síganme acompañando en las redes sociales. Los quiero mucho, a cuidarse y les mando un beso enorme. Gracias.